Hola a todos, les bendigo. De nuevo soy el pastor Carlos Flores y quiero compartir una palabra que sé que entrará, penetrará en tu corazón y en tu espíritu. Y llamé esta palabra la paternidad, uno de los grandes temas en la palabra y de los grandes hombres de Dios que fueron gigantescos en Dios porque conocieron quién era su Padre, conocieron quién era el que los gobernaba, conocieron cuál era la voluntad de Dios. Y en medio que estudio la palabra del Señor, empieza a tomar forma y a cobrar en mi espíritu vida esto que el Señor me mostró y me enseñó. Y una de las cosas interesantes es caminar, buscar, saber la voluntad de Dios, pero llevar a cabo la voluntad de mi Padre. Cuando hablo acerca de la paternidad, me doy cuenta que la palabra paternidad es un concepto y se refiere a la fraternidad. Patriarca, la palabra patriarca viene de paternidad y significa cabeza de familia, respeto y autoridad. Cuando leo Génesis capítulo 22, el versículo 1 dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando titulo esta palabra paternidad y me doy cuenta que el concepto básico es que se refiere a la fraternidad, puedo ver cómo cuando no conocemos la verdadera paternidad del Dios a quien le servimos, del Dios al que decimos seguirle o del Dios al que le seguimos, cuando no conozco la paternidad, no puedo hacer la voluntad. Cuando no conozco la voluntad del que me creó, no puedo hacer la voluntad divina. Cuando quiero caminar bajo el propósito de Dios en mi vida, una de las cosas interesantes que encuentro en Génesis capítulo 22 es cómo Abraham, el padre de la fe, el hombre que Dios le dijo: mira las estrellas si puedes contarlas, porque así será tu generación. Mira la arena del mar si puedes contarla, porque así será tu generación. Iba a ser o fue padre de multitudes, padre de muchas naciones. Pero para que eso se cumpliera sobre la vida del gran hombre de Dios, él necesitaba entender quién era su padre. Y en Génesis 22, Abraham, una de las cosas importantes es que creyó en la promesa, que Abraham sabía que tenía un padre, que Abraham conocía quién en verdad era su padre, el padre que forma, el padre que dirige, el padre que anhela consolar a sus hijos. Y leo esta palabra y toca mi corazón cuando el Señor le dice: quiero que me entregues tu único Isaac, a quien amas. Dios sabía que Abraham amaba a su hijo. Dios sabía que le estaba pidiendo lo mejor. Dios sabía que estaba poniéndole una prueba al siervo de Dios tremendamente, muy fuerte, que quizás muchos de nosotros caeríamos y no lo entregaríamos. Pero me impresiona ver cómo el gran hombre de Dios, Abraham, conocía bien a su papá. Cuando usted y yo conocemos bien nuestro Padre, entregamos el Isaac. Cuando usted y yo conocemos bien la paternidad celestial,
No importa que Isaac hoy Dios esté pidiendo para que lo subamos delante del monte, para que preparemos la leña, para que enalbardemos nuestro asno y corramos a la montaña a presentarlo delante de Dios. Cuando usted y yo conocemos a nuestro Padre, cualquier Isaac se puede presentar delante de Dios. Una de las cosas interesantes que puedo ver, que Abraham obedeció e hizo la voluntad de Dios, corriendo hacia aquel monte a entregar a su hijo, a ofrecerlo como sacrificio vivo, como holocausto delante de la presencia de Dios. Si Abraham lo hizo es porque conocía bien a su padre. Si Abraham lo hizo es porque sabía que si una mujer estéril a los 90 años concibe un hijo, es porque hay un Padre en el cielo que es poderoso y que hace que toda la naturaleza y todas las cosas le obedezcan. Cuando Abraham presenta a su hijo delante del Señor, es porque él conoce quién era su papá. Si su papá le concibió un hijo con una mujer estéril, él teniendo 99 años, siendo un anciano de días, siendo un hombre que quizás a lo de hoy no podría concebir un hijo. Si Dios hizo eso con él, también Abraham creía en la promesa, que si Dios le dijo que iba a ser padre de muchedumbres, lo iba a hacer como fuera, pero lo iba a hacer. Que si Dios le dio un hijo y él se lo pidió, pues Dios mismo podía resucitarlo ese mismo instante. Que si Dios le dio un hijo en esa situación, y si Dios hoy se lo está pidiendo, era porque Abraham sabía que tenía un padre que iba a cumplir la promesa, si fuera con Isaac o si fuera con otro hijo que pusiera en el vientre de Sara, pero Dios lo iba a cumplir. Mire lo interesante de la paternidad, que tienes respeto, tienes autoridad, sabes la fraternidad de tu papá, pero sabes que Él es el Padre que te forma. Cuando miro en Juan capítulo 3 y veo la historia de Nicodemo, siendo un hombre letrado, siendo un hombre instruido por la palabra, siendo un hombre que hablaba varios idiomas, siendo un hombre que vestía las mejores ropas, este hombre va y toca la puerta de Jesús para confrontar a Jesús. Sabía que era el Hijo de Dios, pero Jesucristo lo recibe y le dice: en verdad, para que una persona pueda entrar al reino necesita nacer de nuevo, necesita nacer del agua y nacer del Espíritu. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo es eso? Necesitas volver al vientre de tu madre y nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre, le dijo Nicodemo, entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo el Señor: si te hablo cosas naturales, terrenales, y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar cosas espirituales? El Señor le estaba hablando de nacer de nuevo. El Señor le estaba hablando de que el que nacía podía entrar al reino. El Señor le estaba hablando de que el que es nacido de Dios puede ver el reino. El Señor le estaba hablando de que el que es nacido de Dios y que conoce al Padre, que conoce la paternidad del Padre, tiene un sonido diferente. Le dijo: el viento sopla de donde quiere, va a donde quiere, y su sonido es irreconocible, tiene un sonido diferente. Lo que el Señor le quería decir es que el que conoce el amor del Padre no es igual a cualquier persona, que el que conoce el amor paternal no se parece al vecino, no predica lo mismo, ni con la misma voz, ni con la misma unción que predica el otro predicador, por más unción que tenga. Lo que Dios le quería hablar a Nicodemo era que él necesitaba tener un sonido diferente, que necesitaba un sonido nuevo, y que el sonido solo lo daba el Padre Celestial. Por eso Nicodemo le dijo: ¿cómo yo puedo hacer una cosa de esa? Porque Nicodemo, aunque conocía palabra, aunque conocía Biblia, aunque era un hombre letrado, aunque un hombre religioso, Nicodemo no conocía la fraternidad ni el amor paternal. Es interesante mirar esto, porque tenemos un Padre que forma. Necesitamos saber su voluntad. La religiosidad no deja nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre religioso.
Y el hecho de que tengas un instituto bíblico es de bendición, pero no transforma ni cambia a nadie. Lo que cambia a Dios es el Espíritu de Dios y conocer quién es de verdad el Padre que sana, el Padre que liberta. Cuando hay religiosidad, no puedes ver a tu Padre celestial. Y es interesante cuando miro esta palabra, porque muchas personas que me pueden estar escuchando no conocen la fraternidad ni la paternidad de un Dios al que dicen servirle, de un Dios al que dicen buscarle y de un Dios al que hablan pero que no conocen. Cuando hablo de la paternidad, siento una necesidad muy fuerte de que esto lo debemos llevar a la iglesia, de que esto lo debemos llevar a nuestros hogares, a nuestros trabajos, nuestras empresas. Donde hay la paternidad de Dios, hay libertad. La Biblia y el Padre nos enseña que la paternidad la hemos estado sacando. Hoy ya no hay sacerdotes en las casas. Hoy ya no hay cabezas de familia que hagan respetar la palabra de Dios, que se levanten con autoridad, con fraternidad para dar a su generación y dar a sus hijos. Hoy la paternidad está siendo desdibujada de los colegios, de la familia, aún de la iglesia. Hablamos de prosperidad, hablamos de bendición, pero no se habla de un padre, de una paternidad que la iglesia hoy tiene necesidad y necesita ver el amor fraternal de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que Dios probó a Abraham porque Dios no quería que en el corazón de Abraham hubiera idolatría, porque la idolatría nos saca del Padre. Por eso Dios dijo: necesito probar el corazón paternal de Abraham para hacer y cumplir la promesa que tengo que cumplir en él. Ahora voy a probar para que él entregue su hijo y me daré cuenta que él no ama más a su hijo que a mí, que él no ha puesto en su corazón a su hijo antes que a su Padre celestial. Dios es eso. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios, nuestro Padre es un Dios consolador, real. Él es el Padre real, Él es un Dios dador, Él es un Dios poderoso. Él sustentaba al pueblo de Israel, cada mañana descendía maná del cielo, Él les daba codornices, Él hace cosas poderosas. Él es el Padre eterno, pero también Él es un Padre que disciplina a sus hijos. ¿Cuántos le decimos a Dios que se haga tu voluntad, trae tu disciplina? Porque Él disciplina a sus hijos, aquellos que le aman. Dios es un Dios perdonador, aunque haya fallado, nunca te deja. Así que hoy es mañana de tomar el lugar de hijos, como hijos sentados a la mesa, como niños sentados a la mesa, buscando hacer la voluntad y reconciliándonos con el Padre, con nuestro Padre real, con nuestra propia paternidad, porque muchos de nosotros hemos dejado la paternidad a un lado, por eso no tenemos identidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre tu vida que haces la voluntad del Padre, porque vas a empezar a conocerle y porque te vas a reconciliar con Él, como cuando un niño falla y pide perdón a papá y el papá le extiende sus brazos. Así está el Señor hoy. Él nunca te dejará. Él es un Dios perdonador. Así que ríndete delante de Él y pídele que la paternidad venga sobre ti. Y aquellos que no han tenido un papá natural, que hoy Dios sea llenando esas áreas, esos vacíos, y trayendo una paternidad, una fraternidad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús le bendigo. Comparte este tiempo de devocional, será de gran bendición para una familia. Un abrazo para todos. Recuerden que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores. Le bendigo.